Comienza Conexión Benidorm, un podcast que nace por el deseo de una persona de conectar y hablar, con la esperanza de crear un espacio seguro para que la gente cuente su experiencia humana. Comenzamos nuestro viaje en Benidorm y seguiremos las conexiones humanas de unos y otras para buscar más personas con las que hablar, sin saber dónde diablos acabará este viaje. Porque todos somos humanos y todos tenemos una historia que contar. Ven, te escucho. Hola personas humanas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos con nosotros a una persona humana de lujo, porque ya sabéis que aquí a este programa pues solamente vienen personas humanas de lujo. Y bueno, pues vamos a empezar con la pregunta que ya todos esperáis y todos amáis, que es ¿cómo quieres que te llamemos, persona humana? Pues por mi nombre, que para eso me lo pusieron. Me llamo Enrique. Enrique, Heinrich. No, Enrique. Enrique. No, Enrique es un nombre es de origen germánico y significa vencedor o triunfador. Unos lo traducen como vencedor en su tierra y otros como triunfador en su casa. Yo quiero que se me llame como me llamo, Enrique. Vale, por eso, por las raíces germánicas te decía si preferías Heinrich, pero No, queda mucho más bonito Enrique que Heinrich. Heinrich parece que tienes una mosca en la garganta y que quieres expulsarla. Vale. Enrique de por sí es un nombre muy bonito porque la R da lugar a la emoción de la repetición. Muy cierto, y además ahí en el centro, está muy bien puesta esa R. Pues mira, te quería decir, estos encuentros empiezan como la vida misma, entonces me gustaría que me dijeras si recuerdas dónde has nacido. ¿Cómo no voy a acordarme de dónde he nacido? Bueno, yo no, como recuerdo propio, no Claro, lo tengo. Y te lo han contado, ¿no? A mí me han contado que me nacieron en la ciudad de Granada, en un barrio o en una calle que se llama San Diego, que sigue existiendo tal cual en la ciudad de Granada, en el año 1944. Y de esa época yo tengo dos recuerdos muy claros, tres para ser más exacto. Primero, que mi hermano Jorge tenía la fea costumbre de chuparse el dedo gordo de la mano derecha mientras hacía el abanico con el resto de los dedos. El segundo recuerdo, un niño de la vecindad, debía de ser de la casa del lado, porque se oía estupendamente, que decía palabrotas y su madre le restregaba una guindilla picante por la boca cuando decía palabrotas. Y el niño pillaba unas llanteras tremendas. Claro, a mí me llamaba la atención precisamente porque lloraba desesperadamente. La madre esa tenía una leche que hay que dejarla en cuarentena. Bueno, y otro recuerdo que tengo, que no me lo han contado, repito que son recuerdos propios, que con mi hermano mayor, de 14 meses mayor que yo, íbamos con unos trocitos de cañita, a las vías del tranvía que pasaba por la calle y la colocábamos en la vía para ver cómo al pasar el tranvía aplastaba las cañas. Esos son los recuerdos que tengo. Y otro muy curioso. En un pueblecito fuimos un verano a un cortijo y en ese cortijo recuerdo que por la noche salimos de la casa, yo no sé por qué razón, y en un cruce de caminos, en una encrucijada, había unos palitroques clavados en el suelo con un lobo atado a los palitroques. Un lobo que habían matado previamente. Vale. Y parece que aquello era un aviso a navegantes. Y esa es una imagen que se me quedó para siempre. Y otra también en ese lugar, que había un cabrero y el cabrero me dio a probar la leche de la cabra y entonces ordeñó directamente a mi boca
presionó la ubre de la cabra varias veces y me echó un chorreón de leche directamente en la boca. Y puedo decir que la leche de cabra es dulzona y cálida. Ah, o sea, así directamente Directamente. al Sí, sí. consumidor, ¿no? Al consumidor, sí. Ni pasteurizada, ni nada. O sea, que directamente de la vaca, o sea, de la cabra al ciudadano, sí. O Sí, sea esas que, son las imágenes que yo tengo y sospecho, porque cuando dicen que cuando se empieza a tener recuerdos de la infancia es a partir de los 3 años, y yo sospecho que tenía esa edad, entre 3 y 4 años posiblemente. bueno, pues mira, ya me has contestado a una pregunta que ya no hace falta que te la hagas, así que estupendo. La siguiente que te quería hacer es, tú naciste en Granada, calle San Diego, hemos quedado, Sí, y tu familia, o sea, tus padres, ¿de dónde son? ¿Eran de Granada también o...? mi padre era de Granada, nacido en Granada, y mi madre era de un pueblo de Almería que se llama Gádor, que sigue existiendo. Gador. Gádor, con G. Sí, sí, no, pero que suena como muy antiguo ese nombre, ¿no? No, es que estoy pensando en Gadir, que es como se llamaba Cádiz antes de... No, es Gádor, y lo que yo no sé si el origen del pueblo, si es una voz árabe o no, porque en Almería, claro, Almería fue musulmana durante muchos años, así que, pero no tengo ni idea de si es de origen árabe o no lo sé. Quizás sea No, tartesiano. no, 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 ¿Tartesiano? no, los tartesos no se sitúan, según los historiadores y los antropólogos y tal, los tartesos lo sitúan en la zona de Huelva. Ah, vale. Y creo que por Extremadura también han encontrado algún yacimiento. Bueno, es que realmente no hay certeza de el origen o el asentamiento del pueblo tarteso. No hay certeza porque unos lo sitúan en un sitio, otros en otro, pero en fin, más bien en la Andalucía occidental. Vale, 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 vale. Bueno, entonces tus padres, hemos quedado que eran andaluces también los dos. Sí, señor, a mucha honra. Muy bien, pues mira, entonces te tengo que hacer una pregunta que le suelo hacer a los andaluces. Enrique, ¿tú crees que los andaluces son vagos, como dice el tópico? Bueno, a mí me parece una gilipollez, porque, A ver, porque dime. vago es aquel que tiene recursos para vivir sin dar ni golpe. Ese se le puede calificar de vago, pero el que tiene necesidad de alimentarse todos los días, de vestir y de tener un techo que le cubra de las inclemencias del tiempo, ese nunca puede ser vago, nunca. Estamos. Otra cosa es lo que se quiera decir de los andaluces. La particularidad que tiene la Andalucía es que es una tierra con unas temperaturas en verano muy altas. Sí. Estamos, y claro, no hay quien aguante en el campo, por ejemplo, a partir de las 11 de la mañana. Entonces el campesino andaluz pues madruga mucho en verano, eh, hace sus labores en su terruño, o si trabaja por cuenta ajena, donde le toque trabajar, y llegado el mediodía generalmente se recogen y se meten en zonas umbrías, porque es que si no te puede fundir el cerebro el calor que hace. Y esto ya no es que me lo hayan contado, yo es que, aunque salí con 3 o 4 años de Andalucía, lo he vivido porque yo he pasado un mes de julio y agosto en tierras de Jaén, y te puedo decir que aquello es lo más parecido al infierno. O sea que ya antes de que se hablara del cambio climático, allí ya hacía calor. Hacia en Andalucía un calor horroroso. Y además yo he leído en repetidas ocasiones que, por ejemplo, en la época de la gran emigración de españoles al resto de Europa, concretamente Francia, Alemania, pero sobre todo Alemania, ¿no? Alemania, que quedó muy destruida después de la Segunda Guerra Mundial, en los años
50, los años 60, había una labor de reconstrucción que necesitaban muchísima mano de obra, y no solamente para las fábricas, sino para levantar los edificios, en fin, en la construcción Total, que hubo una gran emigración por parte de españoles, y el obrero español estaba muy bien considerado en Alemania, muy bien considerado en Alemania y muy bien considerado en Francia. Ojo, aunque fuera andaluz. Aunque fuera andaluz, no había distinciones, no había distinciones, todos son españoles. Cuando un es catalán, un gallego, un español, un andaluz, un extremeño sale al extranjero, es español, es español. Lo mismo que la lengua que hablamos fuera de las fronteras de España es el español. Claro, en cambio, en España es el castellano, para darle crédito a las otras lenguas minoritarias que se hablan en España, a saber, gallego, vasco y catalán. Alguien te diría el bable también. El bable, pues mira, yo conocí a un ciudadano que era de Oviedo y me enseñó un librito que era un libro donde se recogía el abecedario era la lengua bable. Porque al principio de la transición o en la democracia ya, pues se quiso concretamente el bable, se quiso hacer una lengua de uso corriente, de uso común, de uso diario, y hubo un grupito de listos, porque estos siempre comen de estas cosas, ¿no? No es que lo hagan por amor al arte o a la cultura. Y entonces, pues, inventaron un diccionario bable. Ah, pero ya, claro. Vale, o sea, me estás hablando de años 60, o sea, años 80. De los años 70 u 80. Vale. Más bien, posiblemente de los 80. Pero se da la circunstancia de que yo hice en un viaje a Oviedo, me pasé por 2 o 3 librerías de la ciudad interesándome por ese diccionario en bable, y en ninguna había. Quiero decir con esto que seguramente el grupo de lumbreras que pergeñaron ese diccionario, pues no tuvieron proyección de futuro, y aquello se quedó pues en una ayuda que seguramente oficial le dieron a estos señores, porque también en Canarias también querían que se hablara el guanche. Ahí subsisten algunas palabras en guanche, y algo de la historia del pueblo guanche canario se conoce. Yo tengo por ahí un libro que habla de los guanches, pero una lengua guanche no existe. No, como en Andalucía o en Extremadura no existe el castugo, o sea que también es una variante del castellano, ¿no? ¿El castugo? El castugo. Bueno, y en Murcia también dicen que si hay una lengua específica que le llaman el panocho, pero que son idioteces de 4 lumbreras. No es que, porque claro, yo conozco a un ciudadano de Murcia y me dice que ellos tienen su lengua, y yo digo, a ver, una palabra en murciano, y me dice, pues la parte blanda del pan se le llama molla, no miga, sino molla. Pero claro, es que en Andalucía, al menos en Almería y en Granada, también se le llama molla. Entonces ya no es tan privativo de Murcia. Hay una frontera un tanto difusa ahí, ¿no? Claro. Entonces hay muchos gilipollas que tienen 2 piernas y 2 brazos y una cabeza muy pequeñita. Y estos son los vivales que se forman sus organizaciones y consiguen ayudas oficiales, porque siempre hay quien está dispuesto a favorecer este tipo de gilipolleces. Así que
entre gilipolleces y gilipolleces, pues se gasta el erario público. Anda el juego. Pero bueno, de esto no tienen culpa los franceses y los alemanes, que para No, ellos todos no, somos no. españoles. No, pero Para sí, ellos dicen español. sí, A mí no me líes. fuera de nuestras fronteras somos todos españoles. Somos todos Por eso, españoles. la que es. Y unos son más altos y otros más guapos. Y los andaluces, por ende, no son vagos, sino que En es absoluto. vago el que tiene el lujo, el que se puede permitir el lujo de serlo. Ese es el rico es el vago, porque no tienen necesidad de trabajar. Pero los que viven al día, eso no tienen más remedio que trabajar, les guste o no les guste. Luego existe una variante, pero es tan minoritaria que casi es puramente testimonial, que es el que yo llamo el hombre libre, que es ese ciudadano que lo ves con una mochila a la espalda caminando por las carreteras y que va comido de mierda, sucio y tal, porque se duerme en la cuneta o debajo de un árbol y tal, y vive de limosna. Pero ya te digo, eso son pues cuatro aventureros que por la razón que sea, yo sospecho es que son gente muy poco sociable, la sociedad les debe de gustar poco y se apartan de la sociedad y de las normas sociales y entonces viven a su aire. Vale, pues ya está. Bueno, desde aquí, desde Conexión Benidorm, le mandamos un abrazo muy cariñoso a todos los locos que estudian sus propias lenguas, por muy pequeñitas que sean, por quitarle un poco de hierro, porque es que, no les has dado... Pero no, vamos a ver. No les has dado No, pero es que una cosa cuartel. una cosa es que se hable una lengua determinada o una variante, que son variantes, porque el catalán no es una lengua en sí misma, el catalán tiene, como el valenciano, no, hay una mezcolanza del provenzal, del latín y del castellano. Y un poco del italiano, ¿no? ¿Eh? Un poco del italiano, ¿no? En el catalán. No sé, el provenzal sí que se habla en el sur de Francia y hay algunos departamentos en la zona del sur de Francia que se habla el catalán, que también los catalanes independentistas quieren integrarlo en lo que ellos llaman los países catalanes. Lo mismo que el vasco como lengua uniforme tampoco ha existido hasta ahora la independencia, porque yo tengo un libro que se llama Las lenguas que se hablan en España y ahí el autor dice que el vasco hay al menos 5 variantes. Entre el vascuence que se habla en el País Vasco español y el francés, pues hay 5 variantes y no hay que perder de vista que el vascuence ha sido siempre una lengua de transmisión oral. No había escritos. Y entonces llega un momento en que, claro, estos listos dicen, pues hay que independizarse. Y es esencial para ser independientes tener una lengua. Y Sabino Arana, el padre de la patria vasca, se inventó un vascuence que no lo entendía ni la madre que lo parió. Pero, claro, o sea, hicieron una unificación, ¿no? Claro, como y entonces luego se crea la Academia de la Lengua Vasca y entonces ya unifican el vascuence. Ya se crea una lengua que es uniforme, que es la que se da ya en las icastolas, pero que tampoco es la que se habla en todo el territorio. ¿Por qué? Porque seguramente no es lo mismo lo que se habla en San Sebastián que en Vitoria. Claro. Y mucho menos lo que se habla en la ciudad, si es que algo se habla de vasco en la ciudad, bueno, ahora a lo mejor se ha extendido más, ¿no? Pero era una lengua del campesino, una lengua que se hablaba en el campo, en los ¿cómo se llaman las casas de campo de los vascos? Bueno, pues así. Bueno, a tanto no llegó. Pues yo es que ahora no me acuerdo. No pasa nada. Pero el valenciano y el catalán tampoco son uniformes, porque el tío Felipe, por ejemplo, en cierta ocasión le oí decir que él, cuando iba de pequeño a Valencia, que tampoco creo que fuera muchas veces,
pues que en valenciano no se entendía con los valencianos, ¿eh? Él, hablando un valenciano de Alicante, de Benissa, pues que no se entendía con los que hablaban valenciano en Valencia capital, por Ostras. las diferencias lingüísticas de uno y otro lugar. Claro, y ahí también habría una unificación. Pero bueno, Y ahí ha habido otra unificación, pero por más que han unificado el valenciano, pues no han conseguido que sea una diferencia notable la que tenga respecto del catalán. Por eso están empeñados los catalanes independentistas, que el valenciano es catalán, que no es valenciano sino catalán, y los nacionalistas valencianos están empeñados en que es una lengua propia. bueno, más allá de todo esto, lo que queríamos decir es que eso, que más allá de lo que son los listos y los que quieren politizar y monetizar todo esto, un abrazo a todos los hablantes de bable, catalán, vasco, gallego y lo que sea. Claro, pero Sois sí, todo sí, gente estupenda. y se sigue hablando, porque en los valles de Asturias, la gente de los valles de Asturias, ahora porque la comunicación es infinitamente más fácil que, por ejemplo, pues al principio del pasado siglo. Pero en esa gente que apenas salía, si es que alguna vez salía de sus valles, pues hablaban en bable, claro, hablaban en bable. Y cuando empieza la República a fundar escuelas y se empieza a escolarizar a todo el mundo prácticamente, pues entonces no hay más remedio que el dar las clases en una lengua común que no es otra que el español, mal llamado castellano. Vale, bueno, si te parece, vamos a dar un volantazo porque nos Ven, hemos salido de la carretera, nos bueno, hemos metido vamos, volantazo, volantazo. Nada, es que has mencionado que solamente estuviste en Granada como hasta los 4 años, 3 años, Sí, sí, 4 años. de ahí nos fuimos a un pueblo de Barcelona que se llama Centellas. Ahora ya tampoco se llama Centellas, porque ese es el nombre en español. Es Centelles, Vale, pues Centelles. Centelles. A lo mejor Centelles. La C A lo así mejor, como a lo mejor es Centelles, sí. Centelles. Sí, sí, es posible. Vale, vale. Y ahí estuvimos, me parece que 2 años, no más, 2 o 3 años. Y de ese pueblo nos fuimos a otro pueblo de la provincia de Zaragoza, llamado Épila. ¿Y ahí ya pasasteis más tiempo o...? Sí, ahí estuvimos desde el año 50 al 60. Ahí estuvimos 10 años. 10 años. Y digamos, y fue más o menos allí donde creciste, en Épila. Bueno, yo crecí desde que me parió mi madre en Granada. Claro, pero quiero decir, desde que eras ¿cómo llamarlo? Un Un alevín. infante. Un infante, desde que eras Desde que era un infante hasta... hasta que eras alevín o no, hasta que ya era un mocito. Porque un zagal. cuando nos fuimos de Épila, fuimos a Zaragoza, capital. Y entonces, a Zaragoza, capital, llegamos en el año 70. No, perdón, en el año 60. Del 50 al 60 estuvimos en Épila. Sí. Y Sí. del 60 al 74 o al 73, yo estuve en Zaragoza. Y digo yo porque mi familia, mis padres, mis hermanos, menos dos que ya se habían casado, se vinieron a Benidorm. Y yo vine a Benidorm luego posteriormente. Vale, interesante esto. Entonces, pero una pregunta, o sea, pues tu familia se movió mucho. Mi familia se movió porque mi padre era funcionario y él pedía traslados. Cuando no estaba a gusto en un sitio, pedía un traslado y lo mandaban a otro pueblo, porque era secretario de la Administración de Justicia. Pero ¿y eso, un secretario de Administración de Justicia qué es? ¿Como Pues un funcionario de un juzgado. que hacía papeleos? O... Claro, pues lo Pero que no era hace... juez. No, en un juzgado está el juez, está el secretario, está el auxiliar y hay otro funcionario de inferior categoría. Vale. Entonces, cuando él no estaba a gusto en algún pueblo, que parece que no estaba a gusto en ninguno, bueno, de Épila
a Zaragoza capital nos trasladamos porque ya habíamos empezado a estudiar bachiller. Habíamos empezado a estudiar bachiller y ya pues los estudios yo creo que movieron a mi padre para que nos trasladáramos a Zaragoza. Claro, esto te quería decir ahora. Una vez ya eres un poco más que infante y ya eres, no sé cómo decirlo, Benjamín. Cuando ya... Cuando... ¿Cómo era la escuela? O sea, tú la primera escuela, ¿qué recuerdo tienes? Pues yo la primera escuela que recuerdo fue precisamente en Centellas. Y era un colegio de monjas, o al menos yo tengo la visión, la imagen de una monja al frente de la escuela, al menos de la clase donde yo estaba. Y lo que recuerdo es que allí se practicaban unos castigos propios de la Inquisición. Y luego hay mucho que discutir acerca de la Inquisición y los castigos de la misma, ¿no? Pero bueno, para generalizar y hablar de malos tratos al que hablaba, al que se portaba mal en clase, la monja lo ponía de rodillas de cara a la pared y a veces pues con los brazos extendidos y un libro en cada mano. Y si se vencían los brazos, si se le caía el libro, pues se le daba un palmetazo al niño en la cabeza o en donde fuera. Y tengo el recuerdo de un niño que lloraba mucho en la clase porque lo habían castigado y el niño lloraba, y yo no sé si la monja o él se introdujo un pañuelo en la boca, y aquello a mí me dio muchísimo asco. El ver al niño con el pañuelo en la boca me dio muchísimo asco, y esa es una visión que se me ha quedado grabada en el cerebro a fuego. Sí, el asco, la sensación de asco que yo sentí al ver a esa criatura con el pañuelo dentro de la boca, porque claro, el pañuelo tiene una finalidad y es limpiarse los mocos. Claro, claro, o sea, ahí había mezcla de fluidos. Claro, ahí a saber lo que había. Vale. Entiendo. Vale, y eso fue en Centelles. Eso en Centelles. Vale, y luego ya en Épila pues nos integraron a las escuelas nacionales y fuimos mi hermano y yo fuimos a la misma clase porque nos hicieron unas pruebas de conocimiento a ver a qué clase nos destinaban, y a mi hermano y a mí pues nos destinaron a una misma clase, y con ese profesor estuvimos pues hasta que empezamos el bachiller, y el bachiller lo iniciamos en un centro que le llamábamos el instituto, pero que no era un instituto en el sentido que hoy tiene el término instituto. Sí. Era simplemente un centro escolar que era de Falange, en donde se impartía el bachiller. De tal manera que los exámenes teníamos que ir a hacerlos a Zaragoza, al Instituto Goya de Zaragoza, para que tuvieran carácter oficial. Allí en este instituto del pueblo no nos examinaban, allí estudiábamos simplemente. A ver, dices que es de Falange, pero ¿eso qué diferencia implicaba? Pues nada, pues que Falange abrió ese centro en ese pueblo, y supongo que en otros pueblos también haría lo mismo. Pues una forma de facilitar el acceso al bachiller a los niños de los pueblos. Vale. Entonces, me estabas hablando de cómo es la escuela y... Bueno, mira, me gustaría saber, entonces, me has comentado que hacías el bachiller en aquellos días, Enrique, ¿cómo era el tema? O sea, ¿teníais reválida? ¿Teníais sí, varios había 4 exámenes? cursos, había ingreso. Primero tenías que hacer ingreso, que se hacía entre los 9 y los 10 años. Y luego había 4 cursos. Al 4.º curso había una reválida. Vale. Que era un examen general de conocimientos de lo que se supone que constituían los 4 primeros años de bachiller.
Si aprobabas la reválida, ya pasabas al bachiller superior, que era quinto y sexto. Vale. Y en sexto había otra reválida. Y entonces ya, aprobada la reválida, pasabas a la universidad. Luego se reformó esos estudios y se suprime, la reválida de sexto se suprimió si ibas a ir a la universidad, porque se sustituyó por un curso que se llamaba el COU. Sí. El COU. Y entonces, si aprobabas el COU, ya te podías matricular en la universidad. Vale. Y todos estos conocimientos entiendo que te vendrán un poco porque tú llegaste hasta la universidad, por eso sabes. Claro, yo llegué a la universidad y yo acabé los estudios de Derecho en la universidad, lógicamente. Vale, otra pregunta que me gustaría saber es, tú, habiéndote movido por España, ¿te consideras andaluz, En absoluto. zaragozano, español? En absoluto. A mí cuando me preguntan, ¿y tú qué? Yo digo que soy español. Y ya está, que tampoco Claro, es... claro. Hay que No soy español, no soy español porque yo he vivido en Andalucía, en Aragón, en Cataluña y en la Comunidad Valenciana. Entonces yo me siento español porque no tengo un amor desaforado o atávico a ninguno de esos lugares. Yo la primera vez que fui a Granada de mayor ya pues seguramente cuarentón, si no más, yo pienso que no, tanto como cuarentón, no. Pero en fin, ya era muy mayor. La primera vez que fui a Granada y una tía me llevó a que viera la casa donde había nacido, pues yo no tuve ningún sentimiento especial. Pues yo no te llegó... No me llegó al alma. Yo dije, bueno, pues muy bien. Vale, una casa. Pues muy bien. y Zaragoza, que es donde más tiempo, en Aragón, donde más tiempo he vivido, pues tampoco me produce un sentimiento especial. O sea que por eso cuando me preguntan que de dónde suelo decir que soy español, de España. Vale, pues mira, antes de pasar a la siguiente pregunta, quería hacer un pequeño inciso con otra preguntita, porque hoy en día, como bien sabrás, se está hablando mucho de franquismo por aquí, franquismo por allá, se utiliza muy a la ligera las etiquetas, como la etiqueta de facha o la etiqueta de rojo o lo que sea, y bueno, pues tú que has vivido unos añitos, me gustaría saber pues cómo lo viviste tú, si notaste lo que dicen, que había una represión tremenda, o tú viviste tranquilo y feliz, o... ¿Puedes cortar? Sí, claro. Bueno, hemos hecho un pequeño inciso porque la llamada de la selva es la llamada de la selva. Entonces, te estaba preguntando, pues eso, ¿cómo viviste tú los años que viviste de franquismo? Bueno, vamos a ver. Hay demasiada novela negra en el tema del franquismo. El que se metía con el sistema, pues a veces salía escaldado. El que se dedicaba a su vida, pues vivía y a otra cosa mariposa. Vamos a ver, mi padre, por ejemplo, fue represaliado en los años 50. Ya teniendo un montón de hijos, fue represaliado por algo ocurrido durante la guerra y lo detuvieron y se lo llevaron no sé si a Granada o a Sevilla. Y en fin, y la familia lo pasó mal porque me parece que estuvo en prisión 2 años y lo pasamos mal. Yo recuerdo que había así una sensación de carestía en la casa, pues bastante acusada. Y luego ya cuando nos fuimos a Zaragoza, pues yo no veía nada de particular como para decir que represión y tal. Que no había libertad de prensa, pues bueno, pues no había libertad de prensa como en tantos sitios, porque eso de la libertad de prensa es muy relativo. Sí, bueno, de hecho ya he oído varios comentarios de hoy en día
que la libertad de expresión con internet y todo esto también está un tanto coartada, ¿no? No, pero vamos a ver. Y los periódicos forman parte de lo que se llama el capital, ¿no? Y entonces los accionistas de los periódicos, que constituyen el meollo de la supervivencia del periódico, pues tienen una orientación política y unos intereses económicos que salvaguardar. Y entonces de libertad poca. Claro. De libertad poca. Y lo que sí ocurría en esos años, por ejemplo, en los años 60, era pues en la universidad, bueno, en el instituto había una tranquilidad. Allí nos dedicamos a estudiar y a otra cosa mariposa, ¿sabes? En una ocasión, no sé por qué razón, dijeron los de Preu, que eran los más mayores, claro, era el último curso, dijeron de ponernos en huelga y no entrar, porque para entrar en clase nos formaban en el patio en filas con orden, por orden de cursos. Estamos primero, segundo, tercero, entonces formábamos filas. Y en esa ocasión recuerdo que fue la única nota discordante de los varios años que estuve yo en el instituto. Pues por alguna razón dijeron los mayores de no entrar en clase. Y nos plantamos y no quisimos entrar en clase. Bueno, aquello causó un impacto en el profesorado tremendo, porque fue un gesto de rebeldía nunca visto. Par 10. Claro. Pero luego estuvimos ahí un rato, si teníamos que entrar a las 9, pues entramos a las 9:30, pero terminamos entrando, ¿sabes? Luego no hubo represalia por parte de la dirección del centro, no pasó nada de particular, es decir, no se buscaron chivos expiatorios para sancionarles o expulsarles del centro, porque ojo, en el Instituto Goya de Zaragoza, en aquella época, cuando tú te matriculabas, te daban un carnet con 10 puntos, y cada infracción que cometías te quitaban un punto o 2 o 3, y si a lo largo del curso perdías los 10 puntos, te expulsaban del centro. O sea que esto del carné por puntos no es nuevo de la DGT, es algo ya muy viejo ya. Bueno, esto en el Instituto Goya de Zaragoza, que en aquella época no había más que 2 institutos en Zaragoza, uno masculino y otro femenino. Ajá. Hoy a lo mejor hay 50, pero en aquella época, solamente estoy hablando de los años 50, de los años 60, solamente había Instituto Goya masculino y el femenino, que no me acuerdo cómo se llamaba, porque estábamos separados por sexos. Estamos los chicos y las chicas, no, si queríamos relacionarnos teníamos que hacerlo en la calle, pero no en los centros escolares. Bueno, el caso es que ya más mayor más mayor en la universidad, no sé. Sí, en la universidad ya es que claro, yo coincido en la universidad con el famoso año 68, el mayo francés del 68. ¿Qué pasó ahí? Que no sé yo. Coño, pues lo que pasó fue unas revueltas estudiantiles que hubo en París, tremendas, que duraron bastante tiempo, y el famoso mayo del 68, que luego todos los intelectuales españoles, qué casualidad, que estuvieron en el mayo del 68 en París, todos coincidieron. Todos fueron para allá. No, es que es una mentira. Es que, claro, se ponían la medalla de haber estado presentes en París en el mayo del 68. Pero no es mentiroso. Y el mayo del 68 fue una revuelta social y tal, para mejorar el estilo de vida. Es mentira. El mayo del 68 francés empezó porque en la Universidad de Nanterre, que es una universidad en el extrarradio de París, prohibió que las chicas y los chicos se juntaran en las habitaciones. Porque había jarana. Hombre, imagínate tú,
muchachas jóvenes y muchachos jóvenes, bueno, pues tenían más ganas de follar que de estudiar teología. Ya me imagino, ya. Estamos, bueno, entonces no sé si la palabra follar a alguien le habrá Espero que no. le habrá causado trastorno psíquico, pero en fin, que se tome una pastilla. Sí, Vale. Aquí invitamos a todo el mundo a que, sí, se bueno, lo tome con calma. sí, bueno. Bueno, en mayo del 68 En mayo del 68, prohibieron bueno, pues se prohibió que... el que hubiera relación. No, no sé, que en los colegios de los chicos, a los colegios de los chicos no pueden ir las chicas. Vale. Es decir, eso de entrar en las habitaciones y tal. Y eso dio lugar a una revuelta en la Universidad de Nanterre. Lo que pasa es que eso luego se extendió y afectó a París. Ojo, no a todo París, sino a los barrios, digamos, de antiguos de París, donde está la movida, ¿no?, que llamaban de París, ¿no?, donde el París bohemio. la zona bohemia, sí, de pintores y tal, bueno, pues y luego ya eso se desbarató de tal manera que ya, bueno, había unos enfrentamientos entre la gente y la policía, que había calles que el empedrado, los adoquines, los habían levantado todos, ¿no? Porque le tiraban los adoquines a la policía y se montaban unas algaradas callejeras tremendas. Bueno, ojo, hubo un muerto, solamente uno. Pues bueno. Un muerto, sí, no, quiero decir que a pesar de que las algaradas eran violentas, solamente hubo un muerto por un disparo de la policía. Y entonces eso también repercutió en la Universidad Española. Y en Zaragoza, todos los comienzos de curso, en el año 68, en el año 69, en todos los comienzos de curso había huelgas. Vale. Y entonces los estudiantes salíamos a la calle para enfrentarnos a la policía, porque no salíamos, claro, la policía nos estaba esperando. Fuera del recinto universitario, pues allí nos estaba esperando con sus caballos y sus furgonetas y sus porras y sus fusiles, y la manifestación estudiantil se iba acercando a la policía hasta que la policía cargaba y entonces todo el mundo echaba a correr. ¿Estamos? Y ese era una especie de juego que duraba hasta la Navidad. Luego de pasada la Navidad empezaron los exámenes parciales y ya se acabó. Ya no había algaradas callejeras, porque esto era un juego de los mozalbetes, porque yo he leído artículos de gente sesuda diciendo, bueno, mucho a mayo del 68, pero ¿qué es lo que ha quedado en definitiva de mayo del 68? Nada de nada. Pero ¿y tú esas cargas? O sea, tú No, eso, yo no. ¿tú pasabas por allí? No, yo las veía. Yo las veía porque yo nunca me integré en ninguno de esas manifestaciones, porque los comunistas, los jefes comunistas de mi facultad, que claro que los conocía, estos eran los que incitaban a los de derecho. Luego estaba filosofía y letras, luego estaba ciencias, luego estaba medicina, pero eran los de izquierdas, concretamente los comunistas, los que incitaban a estas algaradas callejeras. Pero yo veía que estos jefecillos nunca se ponían al frente de la manifestación. Siempre estaban en un segundo plano hasta que desaparecían. Ellos se quitaban de en medio y a los tontos del culo los dejaban que se enfrentaran a la policía, que la policía entonces, claro, te daba unos palos que te dejaba al lado. Y yo, claro, al observar esta conducta, yo dije, a mí no me va a pegar la policía porque a esto les dé la gana. Y yo nunca jamás participé en una manifestación. Es más, en una ocasión se ocupó el aula magna de la Facultad de Medicina y ahí sí que estuve presente,
porque yo fui para ver el ambiente. Entonces no era una algarada callejera, sino que era un acto de ocupación de la facultad. Y entonces allí pues estábamos estudiantes de diversas facultades y íbamos a estar toda la noche. Se trataba de ocupar el aula magna y estar allí toda la noche. Pues eso, uno daba una conferencia o una charla sobre lo divino y otro sobre lo humano y se trataba de pasar el rato. Pero a medida que se iba adentrando la noche, la 1, las 2, las 3, tú veías como el aforo iba disminuyendo. Claro, y llega un momento, las 4, las 5, que ya allí nos quedaban más que 3 o 4 desesperados. Y yo cuando vi que la gente se iba alargando y que aquello cada vez estaba más vacío, dije, pues claro, esto es una chorrada más de gente joven que se deja ganar la voluntad por estos de izquierda que son unos listos. Y yo, visto ya el ambiente y que allí no se cocía nada interesante, pues también hice mi petate y me fui a mi casa a dormir. Y esa sería, digamos, o sea, que es, digamos, los contactos con el franquismo que has tenido tú. Eso, no, si es que yo no he tenido contacto. Pero decir, vamos a ver, es que entonces éramos... notado... Pero si es que entonces, en los años 50, los años 60, todo el mundo era franquista. Y el que no era franquista estaba fuera de España. Pero, hombre, habría algunos que lo llevarían con más convencimiento y otros con menos, ¿no? O sea, que habría algunos que lo dirían no. Bueno, para ahorrarse problemas. No, vamos a ver. El que era contrario a Franco, ese se callaba como un zorro. Porque, claro, si tú abrías la boca, tú no podías decir, me cago en Franco, porque si te oía un policía, pues te detenían, claro. Pero es que además la policía te metía en el furgón, como ocurría en estas manifestaciones, te metían en el furgón y ya antes de llegarte a la comisaría, si es que llegabas a la comisaría, te daban una paliza, te daban una paliza que salías más caliente del furgón que si hubiera sido horneado en un horno de pan. Es una cosa, claro, luego de esto te enterabas en la facultad al día siguiente. Dices, mira, fulanito lo detuvo la policía. Oye, fulanito, ¿qué tal? Dice, joder, la paliza que me dieron los cabrones. Vale. Entiendo. Bueno, y una vez terminaste la universidad y todo lo demás, entiendo que te llegaría el momento de ser ya una persona productiva, un hombre serio. Yo siempre he sido serio. Es más, yo siempre he tenido el marchamo de ser muy serio. ¿Nunca has sido dado a la chanza? Pues sí, pero humor fino. Vale. Algo reflexivo. Los que me tratan de cerca dicen, coño, yo estaba equivocado contigo. Pensé que tú eras así, asá, y resulta que no eres así, asá, que eres de otra manera. Yo soy una persona que soy capaz de dialogar de todo, sobre todo y con todos. Lo que pasa es que llega un momento en que la gente me puede aburrir y entonces me callo. No, sí, por ejemplo, en la sobremesa. Yo en la sobremesa, cuando empiezan las conversaciones de la sobremesa, llega un momento en que es como si se me apagara el cerebro, ¿no? De pronto me quedo callado y ya no me interesa lo que se está hablando en la mesa. Pero yo, en principio, pues no tengo ningún inconveniente en cuanto a las relaciones humanas. Vale, pues dejando esto claro, que quede todo bien claro, a lo que vamos es que como ya, o sea, por un lado lo de ser persona seria, pero por ser persona productiva, entiendo que después de la universidad llegaría el momento de ponerse a trabajar, ¿no? En algún momento. Claro, y me puse a trabajar como tantos otros, lógicamente. Bueno, porque mi padre no me iba a mantener, como de hecho no me mantuvo hasta que pude independizarme económicamente. Aparte de que en esa época, en los años 60, en los años 70, los hijos estábamos locos por salir de la influencia de los padres. Queríamos casarnos. Me estabas diciendo que estabais en los años 60-70, estabais locos por salir de casa. Por salir de casa, de la influencia de los papás, claro, por independizarnos.
por independizarnos. Y entonces la existencia de hijos de 35, 40 años todavía en la casa de los papás, eso prácticamente era, bueno, pues una raya en el agua. Rara avis. Era rarísimo, Sí. rarísimo. Hombre, siempre se dan casos, ¿no? Pero es la excepción que confirma la regla. Locos por hacer nuestra propia vida. Y de hecho, así funcionábamos, pues unos y otros. Vale. Entonces, saliste de casa, entiendo, bastante joven. No, O sea, salir de casa, quiero decir, empezar no. ya a ganarte tú el... Bueno, y pues cuando acabé la carrera, yo me di de alta en el Colegio de Abogados de Zaragoza y empecé a trabajar como abogado en Zaragoza. Y luego me salió la oportunidad de venir a Benidorm, porque en una visita que hice a mis padres en Benidorm, pues un abogado de Valencia que tenía despacho en Benidorm me ofreció el venirme con él a su despacho, y me vine porque me ofreció unas condiciones de trabajo más interesantes que las que yo tenía en Zaragoza. Y entonces ya estaba yo casado y ya tenía a Miguel, y hicimos el petate y nos vinimos a Benidorm. Vale. Entonces, llegas a Benidorm. A ver, ahora que hablamos de Benidorm, por fin, llegas a Benidorm, que recordemos que llevas viviendo en Benidorm, que... Pues desde el año 74, Eso. yo creo que fue en el año 74 cuando nos vinimos, ¿eh? Pues ya son unos cuantos años. Son unos pocos de años, sí. Unas décadas. Una señora de Benidorm de toda la vida me dijo que yo era pata negra, porque es que los de Benidorm de toda la vida distinguen entre los que son de Benidorm y los que no son de Benidorm. O sea, los de Benidorm somos los pata negra, y los otros son, pues, otra cosa. Forasters, a lo mejor. Otra cosa. Vale. O sea que ya a ti ya te consideraba esa señora pata negra. No, ya. es que comprando la prensa un día, esta señora mayor, pues estaba hablando de unos y de otros, de tirios y troyanos. Y entonces decía que ella era pata negra, porque era de Benidorm de toda la vida. Y yo le dije, señora, y yo que llevo 45 años en Benidorm y he engendrado 3 hijos en Benidorm, ¿yo qué soy? Ah, usted también es pata negra. Vale. Yo ya soy pata negra. Te ganaste ahí Sí, el... sí. Bueno, y de tanto tiempo que has vivido en Benidorm, antes de seguir con el trabajo, ¿me podrías decir si hay algo que te guste de Benidorm después de haber vivido tanto tiempo en este pueblo? Bueno, pues a mí lo que me gusta de Benidorm es la tranquilidad del pueblo. Vale, pues ya Ya está, está. no hace falta más. Ya. ¿Y algo que no te guste? Pues realmente es que no puedo decir, pues esto no me gusta. Hombre, no digo que no haya cosas mejorables, pues sí, pero me parece que el pueblo, como tal pueblo, pues está muy bien. Y nada más, no tengo nada más que decir de Benidorm. Yo me encuentro a gusto en Benidorm, y yo tengo mi ambiente íntimo y familiar en Benidorm, y no necesito más nada. Y aquí estoy tan ricamente. Es decir, que si mañana me ofrecen irme a otro lugar, pues me hacen polvo. Hombre, a ver, es que también ya, claro, ya llega un momento que es como, bueno, dejarme en paz de moverme, ¿no? Pero, bien, eso queda cerrado. A lo que iba, una vez empezaste con el trabajo y llegaste a Benidorm, entonces pues, ¿cómo era ser abogado en Benidorm? Pues ser abogado en Benidorm es recibir a clientes que te cuentan sus penas y que tú tratas de aliviarles esas penas. El abogado es una especie de confesor que traslada los problemas ajenos a los juzgados, generalmente, o bien trata de arreglarlo en el despacho, pero yo he sido sobre todo un abogado de juzgados, de tribunales. Ajá. Y yo me he dedicado al ejercicio del derecho, de la profesión, no a hacer contratos, que también los he hecho, pero yo he hecho de todo dentro del derecho. Tanto civil como penal como administrativo. Yo he tocado prácticamente, menos el derecho internacional, porque no ha habido lugar, pues prácticamente todas las ramas del derecho las he tocado. Oye, ¿y cómo fue
cuando eras un zagal jurídico, un imberbe jurídico y entraste por primera vez en un juzgado diciendo, ostras, Bueno, la primera vez que yo entré en un juzgado fue nada menos que en la Audiencia Territorial de Zaragoza. Las audiencias territoriales habrán desaparecido porque con la democracia se convirtieron en los tribunales superiores de justicia de las comunidades. Pero entonces, en el año 70, que me parece que es cuando yo me di de alta en el Colegio de Abogados de Zaragoza, me parece que, o sea, no es que me parece, todavía no se había reformado la organización administrativa de la judicatura y había audiencias territoriales. Y yo el primer juicio que tuve fue en la audiencia territorial. Bueno, pues estaba más nervioso que un flan, más nervioso que un flan, porque no solamente, vamos a ver, una audiencia tú tienes enfrente nada menos que a 3 magistrados. Y entonces, en una sala grande, 3 magistrados, y entonces lo curioso es que yo pasé muy mal rato, muy nervioso, esperando en el pasillo, en los corredores, a que avisaran de mi juicio. Pero resulta que no se llegó a celebrar el juicio, porque yo iba por un ciudadano, un ciudadano que, a ver si recuerdo el caso, si era un procurador de los tribunales que tenía relaciones íntimas con la mujer de un amigo. Y entonces había habido ahí un rifirrafe entre los machos ibéricos y se iba a ver el juicio por esta razón. Entonces yo llevaba como cliente, me parece que al procurador, pero el caso es que no sé qué, hubo ahí un impasse y durante mucho tiempo estuvo suspendido el juicio, porque no sé qué, sí, pues porque seguramente se trataba de que iban a llegar a un arreglo las dos partes, ¿no? Y finalmente llegaron a un arreglo y no se celebró el juicio. Pero yo pasé un mal rato, como te puedes imaginar, porque yo allí esperando a que empezara mi juicio y tan nervioso que estaba que, vamos, que pasé un rato malísimo, sí. Vaya. O sea, el juicio que nunca llegó. El juicio que nunca se celebró, sí. Vale, y eso es en Zaragoza. Y no sé, aquí en Benidorm, ¿recuerdas? Bueno, mira, me gustaría preguntarte por no sé cómo llamarlo, una peculiaridad que tuvo Benidorm durante unos años, que me la ha comentado alguna gente, que era los hombres de Harrison, creo que se Sí, llamaba. yo era abogado de la policía municipal, de la policía local de Benidorm, entonces. Pero tú eso lo recordaste, o sea, tú eso lo has vivido, lo de los... ¿Es Claro, verdad? ¿Eso pasó? claro, si eso fue un grupo. Es que los ingleses, en la zona que llaman de los Guiris, en Benidorm, que es una zona de bares y restaurantes y hoteles, que está copada sobre todo por ingleses, pues todas las noches había zafarrancho de combate. O sea, había unas peleas y había unas situaciones. Yo nunca he estado allí presente, pero por lo que me contaban los policías, bueno, es que no había una noche en donde las borracheras no dieran lugar a unas trifulcas horrorosas. Vale, vale. Y entonces el alcalde de Benidorm, que era Pepe Such, pues a este se le ocurrió formar un grupo de policía local nocturno. Y estos solamente actuaban por la noche. Vale. Bueno, y este grupo a las tantas de la noche pues salía y se iban a la zona de los guiris. Y todas las noches había enfrentamientos entre los ingleses borrachos y la policía local. Y estábamos constantemente en los juzgados, claro, porque había detenidos todas las noches, había juicios, declaraciones al día siguiente, los turistas denunciaban a la policía, los policías denunciaban a los turistas, y yo prácticamente me pasaba la mañana en los juzgados asistiendo a la policía local en sus declaraciones y en sus juicios. Había mañana que tenía varios juicios.
O sea, Joder, o sea, varios juicios de policías. Y luego también tuve como clientes a la policía local de Altea. Estos eran más comedidos. Los de Altea eran más comedidos, aparte de que eran el número de policías en Altea es infinitamente inferior al de Benidorm. Pero esta gente, los de Harrelson, eran personas, porque los policías entonces eran más salvajes que ahora. a ver, Porque, matízame eso porque sí, va a quedar mal la pues, policía. no, pero sí, pues fíjate, por ejemplo, vamos a entrar en un juicio, esto como ejemplo que se puede extender a otros casos. Vamos a entrar en un juicio, estamos haciendo antesala y era una denuncia que dos policías habían puesto a un ciudadano X, que no sé si era español o era de qué nacionalidad, un ciudadano. Y estaba yo hablando con ellos y me estaban contando lo que había pasado. Yo había leído el atestado policial, yo había leído las diligencias judiciales, pero no obstante, pues estaba cambiando impresiones con los policías. Y todo vino motivado porque el ciudadano denunciado a uno de los policías le había dicho cornudo. Bueno, Y entonces el compañero, no el supuesto cornudo, sino el compañero, se lió a bofetadas con el otro. Y yo le dije, pero bueno, ¿y tú por qué? Dice, porque yo no podía, mi compañero estaba recién casado y yo no podía soportar o no podía aguantar que llamaran cornudo a mi compañero. Y se lió a bofetadas con el otro. ahora una cuestión de honor, ¿no? Claro, una cuestión de honor y de compañerismo. Y en otra ocasión, hablando también de estos temas, de si se te ha ido o no la mano, le digo a un policía, hombre, es que vosotros, autoridad, debéis de ser comedidos a la hora de llamarle la atención a alguien o si está cometiendo un delito, pues hombre, procedéis a detenerle, pero esto de pegar, habrá que irse olvidando de ello. Dice, pues como dijo que yo era un hijo de puta, dice, yo me lié allí a bofetadas y a mí el que me diga que soy un hijo de puta, yo a ese lo machaco. lo tenía claro, ¿no? Claro, y entonces ya la autoridad pierde la condición de autoridad. Ya tú eres pues uno de la calle como otro cualquiera que porque te insultan pues te rebotas y te le das a mamporros con el primero que pasa. Y esto pues se ha dado con mucha frecuencia. Total, la prensa inglesa todos los veranos hablaba de la policía local de Benidorm y del mal comportamiento de la policía local de Benidorm, que se excedía su autoridad y maltrataba a los ingleses y tal. O sea, esos periódicos que llaman tabloides, sí, en ingleses, todos los veranos se metían con la policía. Y el ayuntamiento finalmente disolvió el grupo este de los hombres de Harrelson. Vale. O sea que esto de la jarana en la zona guiri, en la zona inglesa, es algo que viene de muy antiguo ya. Son décadas de jarana. Borrachos ha habido toda la vida. Bueno, Sí. hubo un episodio que yo, claro, me reía porque decía, claro, es que aquí vino a pasar en una temporada un equipo de rugby escocés, Vale. ¿no? Y tuvieron unos partidos con el equipo de rugby de Villajoyosa y tal, pero estaban afincados en un hotel aquí en Benidorm, en la zona de los guiris. Y entonces los hombres de Harrelson, pues en su intervención empezaron a meterse con estos. Claro, los jugadores de rugby son como auténticos armarios. Sí, ¿No? sí. Son hombres grandes, fuertes. Vamos, que le das una patada en la espinilla y te rompes tú el pie. Bueno, pues empezaron a liarse con ellos. Porque estos no preguntaban por la hora. Estos iban, desenvainaban la porra y porrazo que te doy.
estos actuaban de esta manera, así, sin contemplación. Iban de cara. Sin contemplaciones. Sí. Y uno de los de los detenidos decía, oiga, usted, si es que nosotros no hicimos nada, porque si de verdad nos hubiéramos enfrentado a la policía, dice, no hubiéramos tenido ni para empezar con ellos. Vamos, ¡Hostia! vamos, que nos cargábamos a los policías. Y claro, yo veía que efectivamente que tenían razón, porque los policías locales, pues había algunos que eran auténticos alfeñiques y otros que ya no estaban para trotes, ¿no? Por la edad, tal. Y en cambio estos están, ya te digo, auténticos armarios. Es como si te embistiese un rinoceronte, ¿no? Tú allí a pecho descubierto llega el rinoceronte, te da una embestida y te manda a lo alto de la copa del árbol. O sea, es una cosa increíble. Bueno, pues así todos los días había problemas, todos los días. Y el resultado final es eso, que el ayuntamiento disolvió a este grupo porque le daba muy mala prensa. Vale. Nada, era por preguntarte porque es algo que, bueno, pues que la gente no lo sabe y que es como algo que pasó y nunca, como que nunca pasó, ¿sabes? Entonces No, pasó. yo mismo llego a dudar. No, pasó, y además es que había una serie en la televisión en esas fechas que se llamaba así, Los Hombres de Harrelson, que eran policías que resolvían en todos los episodios de la serie, resolvían los problemas más raros que te puedes imaginar. Vamos, siempre salían triunfantes en sus intervenciones. Y para desgracia de ellos, pues estos policías Harrelson de Benidorm, pues no siempre salían airosos. Estamos por eso, porque una cosa es una serie de televisión en donde todo está permitido, y otra cosa es la realidad de la vida cotidiana. Pues no, la policía, fíjate que aquí vino un fiscal, y en la primera conversación que yo tuve con el fiscal fue que él no iba a permitir que hubiera malos tratos por parte de la policía hacia los detenidos. Dice, yo no voy a permitir que haya malos tratos y tal. O sea, que no había hecho más que tomar posesión del cargo de fiscal ese señor en Benidorm, que bueno, que además es que no es que radicara en Benidorm, él venía de la Fiscalía de Alicante, ¿no? Se desplazaba a Benidorm, pero bueno, estaba destacado en Benidorm por la Fiscalía de Alicante. Entonces, no había hecho más que llegar. Yo creo que era el primer juicio que íbamos a celebrar con este fiscal, y ya salió con esa pata de banco, que él no iba a permitir, dando por descontado que toda la policía que se cedía en sus funciones. Y claro, yo le tuve que decir que había casos, pero que no todo era negro. Sí, que no había, Que no era esto era aquí un negro. campo de batalla, ¿no? Y que, claro, y que tendría que esperar a conocer caso por caso, ¿no? No establecer ya de antemano una situación de esas características. Pues claro, es que en ese caso vas a meter en prisión a toda la policía local. Pues hombre, sí, si los tienes ya juzgados de antemano. Claro. Está fácil. Claro, es que no solamente eso, sino que además vas a poner en entredicho todo lo que se relate en los atestados de la policía. Porque ya si partes de la base de que los policías son mala gente, pues sus actuaciones, a poco que el denunciado diga lo contrario, pues le vas a prestar más crédito a lo que dice el ciudadano que a lo que dice el policía. Y entonces pues te has cargado el quehacer policial, que es uno de los problemas que ahora están planteando con esto de la ley de seguridad ciudadana y la ley de la patada en la puerta y todo este tipo de leyes, que es una ley de seguridad ciudadana que bueno, pues que la quieren descafeinar, y la policía está quejosa. Por eso ha habido las manifestaciones que ha habido hace la semana pasada, ¿no? De la policía, Guardia Civil, las policías autonómicas, todo, porque claro, si les privas de autoridad a la policía, pues están más que vencidos frente al ciudadano,
que no se porta dentro de las normas de la ciudadanía normal y corriente, sino que montan números en la calle y cada vez pues más agresivos, como vemos en no pocas manifestaciones, ¿no? Que no dejan títere con cabeza cuando se enfrentan con la policía. De acuerdo. Bueno, vamos, si te parece, que ya llevamos un ratito, vamos a ir con la última pregunta. Si no te apetece, no la contestes, porque yo sé que es una píldora un poco amarga. Pero bueno, las entrevistas generalmente acaban también como acaba la vida. Entonces me gustaría que me contaras, si la has tenido, cuál ha sido hasta ahora tu experiencia con la muerte, directa o indirecta. ¿Con la muerte? No sé, un funeral, una mascota que se te haya muerto. No, yo afortunadamente nunca he tenido mascotas, ni he querido tener mascotas. Mis padres sí tuvieron un perrito allí en Épila, que mi padre, que era muy comunista solapado, quiero decir que no abría la boca por la cuenta que le traía, pues él le pusieron de nombre Iván, y era un perrito pequeñito, y un día mi padre hizo un viaje a Madrid para solucionar no sé qué problemas personales, y el perro pues salió detrás de él. La estación de Épila del pueblo pues está a unos 3 o 4 kilómetros, y el animal salió corriendo porque alguien dejó la puerta de la casa abierta, y el animal salió corriendo detrás de mi padre, y no regresó a la casa. Y entonces cuando mi padre regresó de Madrid, ¿y dónde está Iván? ¿Y dónde está Iván? Y entonces se le ocurrió preguntar al personal de Renfe en la estación, y uno de los empleados le dijo que al perro, cuando arrancó el tren, trató de saltar al tren y cayó bajo las ruedas y lo atropelló, lo pilló el tren y le cortó las patas, ¿no? Y entonces este hombre pues lo remató al bicho, remató al perro. Y entonces eso, cuando llegó a conocimiento de mis hermanas, sobre todo de mis hermanas, ¿no? Pues causó una honda tristeza y hubo un mar de lágrimas en la casa. Yo estoy convencido que no lloré. Porque a mí las mascotas pues realmente pues me hacen muy poca gracia. Para mí, yo siempre he pensado que los perros en las casas están sobrando. Los perros en el campo, Bueno. los perros en el campo están muy bien, pero en las casas están sobrando los perros, sean mayores o sean menores. En ese aspecto eres un poco musulmán, ¿eh? En ese aspecto. A mí los musulmanes me tocan las pelotas. Pero Me tocan las pelotas. Tampoco tratas con ninguno, quiero decir. No, pero musulmanes, yo he tratado con musulmanes en el despacho, pero para mí no es musulmán, sino es un cliente. Y yo a todos los clientes los he tratado con educación, con cortesía, y si me han pagado, bien, y si no me han pagado, pues entonces el que no me ha pagado es un hijo de la gran chingada. Independientemente de que tenga una cruz o una media luna en la frente. O una estrella de David. De David. Pero quiero decir, decía esto porque hay muchos, vamos, yo he oído de muftíes y tal que dicen que eso mismo, ¿no? Que el perro en el campo. Que en tu casa pues, no lo tengas. Es pues la primera vez, pero ellos, porque para ellos el decirte perro es un insulto. Bueno, supongo, es que sí, hay un poco de... Sí, pero yo es que siempre he pensado que es un animal que debe de estar en libertad en el campo, y que está muy bien en el campo. Y a mí, por ejemplo, un perro galgo, corriendo tras las liebres en una partida de caza, pues me parece un animal extraordinario, porque tiene una carrera que es de una gran belleza. Pero ¿qué hace un galgo en una casa? Nada. Y esos perritos así amariconados que llevan las señoras en brazos, y ahora ya también algunos señores en brazos y tal, que no como si fueran criaturas desvalidas, pues esos perros ni siquiera en el campo. Es que eso yo no sé de dónde han sacado esos perros, pero esos perros están sobrando. Entiendo que
Entiendo por esta opinión que la eutanasia, al menos en lo que se refiere a los perros... Yo no los mataría, no. Yo simplemente digo que el perro es un animal que debe de estar en libertad en el campo. Vale. Pero yo no digo, pues hay que cargarse a los perros, no. Pero sí me produce irritación cuando veo a una persona, generalmente señoras de cierta edad, que llevan un perro o dos perros en un carrito, que llevan el carrito acolchado y acondicionado como si fuese eso un carrito de bebé, ¿no? No, mejor acondicionado, ¿no? Y el perrito con su collar, con su gorra, en fin, con su abrigo de cachemir. A mí me parece eso indignante. Pero hay que vivir con los tiempos que corren, y como eso se ha generalizado. Yo vi, estando en Zaragoza, una película que me produjo una irritación, que salí del cine con un cabreo como no te puedes imaginar. ¿Pero la terminaste de ver? La terminé de ver. Bueno, la película se llama, que nunca jamás la he visto repuesta en la televisión, se llama Este perro mundo. Vale. Y esa película era una serie de reportajes sobre la conducta humana. Y lo que más me indignó no es, por ejemplo, que en la Semana Santa en Filipinas hay un ciudadano, no sé en qué, si es en Manila o en algún otro lugar de Filipinas, pero hay una procesión en Filipinas en donde sacan en procesión a un señor realmente crucificado. Es decir, que le clavan una cruz. Realmente, no es una ficción, no. Chorreando las manos y los pies, chorreando sangre. Un señor que sale crucificado, a mí eso me parece una salvajada, pero no es lo que me indignó. No, a mí lo que me indignó, hasta irritarme, fue que salían peluquerías de perros en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, me parece, o en San Francisco, pero en fin, salían peluquerías de caniches, y entonces tú veías que las señoras llevaban a sus perros y que allí había una serie de ciudadanos que cardaban el pelo al bicho y le daban sus champú y total, que los dejaban guapísimos. Y además había cementerios donde enterraban específicamente a los perros, y a mí ese trato tan extraordinariamente, digamos que benéfico, a favor de un perro, cuando hay tantas necesidades humanas en la tierra, es lo que a mí me indignó, pero muchísimo. Bueno, pues ha quedado clara tu posición con respecto a las mascotas y a los perros. Sí, claro. Ha quedado clarísima. Sí. Pero vuelvo a repetir, no es que yo quiera que desaparezca la raza humana ni la perruna. Raza canina. No. Pero cada uno en su sitio. Y entonces la convivencia de los animales en las casas, pues es que no siempre, vamos, fíjate, tus abuelos tuvieron un perro dálmata. ¡Hala, qué chulo! Y cuando era perra, y cuando aquí en Benidorm, y cuando que se lo debió de regalar a alguien, digo yo, porque yo no veo a mi padre comprando un perro dálmata, ni mi madre pidiéndolo, pero bueno, todo es posible en Granada. Total, que tenían una perra dálmata. Bueno, pero como nadie se molestaba en sacarla a la calle, hacer sus necesidades, pues hacía sus necesidades en la casa. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que ese perro acabó enloquecido y se volvió agresivo, como no te puedes imaginar. Claro, tuvieron que exterminarle, tuvieron que llevárselo para que le pusieran una inyección letal a un veterinario, porque enloqueció el bicho. Y yo estoy seguro, convencido, de que enloqueció porque nadie le sacaba a la calle. Y era un perro que estaba confinado entre cuatro paredes y que debió de perder el norte en un momento determinado. Claro, bueno, muy comprensible por otro lado, ¿no? A las personas nos pasaría algo parecido. Claro, pues con esto del coronavirus, más de 4 suicidios se lo adjudican
a esto, al encierro obligatorio pues hay personas que no soportan, por ejemplo, tu madre no soportaba el encierro, tu madre tenía que salir todos los días, mañana y tarde, porque tiene claustrofobia. Hombre, tú alguna escapadita también te hiciste, ¿no? No, yo salía a mí casi todos los días, todos los días. No, pero yo comprar la prensa y nada más. Yo, Vale. yo en casa no siento ningún tipo de agobio. Yo paso días y horas dentro de la casa y a mí no se me cae el techo encima. Pero a tu madre sí, pero porque tu madre tiene claustrofobia. Bueno, pues si te parece, vamos a dejarlo aquí, porque supongo que ya estarás cansado. Eh, Y eh. nada, pues espero que te lo hayas pasado bien, Bueno, yo me lo he pasado, entretenido. como dijo el poeta, de puta madre. Perfecto, perfecto. Mira, es una definición estupenda. Y nada, pues que también esperamos que te apetezca volver algún día. ¿A dónde voy a volver? Quiero decir, a hablar, volver a hablar. Volver a hablar. A comentar alguna cosilla más, no sé, algo que te Bueno, hayas dejado en el no, tintero. no, yo he dejado muchas cosas en el tintero, pero en fin, de eso a que pueda interesarle a los demás, pues hay un abismo. En fin, yo creo que mi vida no tiene nada de extraordinario. Una vida monótona, porque mi quehacer diario era levantarme, desayunar, arreglarme e irme al despacho. A la hora, a las 2 regresaba a casa, comía, me acostaba a la siesta y a las 5 me iba al despacho hasta las 8. O sea que eso día tras día, bueno, excepto las mañanas que me pasaba en el juzgado, en juicios y demás historias, ¿no? Pero bueno, normalmente mi vida, como muchas vidas profesionales, pues era de esa monotonía. Los temas eran variados y entonces pues tenía cierta gracia, cierto entretenimiento, pues el que hoy tenía que resolver un problema de este tipo, o mañana de otro tipo. Yo, por ejemplo, hubo una época que a mí me parece muy bonita porque me dediqué a tramitar expedientes de adopción. Hubo Ah, unos vale. años, hubo unos años en España, o sea, en Benidorm, en que se adoptaban muchos niños, porque venían las tontas de otras provincias, venían a Benidorm, ¿no? Seguramente salían de casa de los padres por primera vez, digo yo, los métodos anticonceptivos eran desconocidos o escasos, o ambas cosas, y aquí había embarazadas, pues muchas A embarazadas. tutiplén. Bueno, y entonces, claro, como eran niñas solteras, pues renunciaban a la maternidad, no reconocían la condición de madre, se consideraba abandonados a esas criaturas y siempre había, porque la clínica donde se practicaban estos, estos nacimientos, pues, pues había familias que adoptaban a esos niños. ¿Estamos? Y yo tramitaba los expedientes de adopción en el juzgado. Y entonces pues era una época en donde, bueno, la alegría que se llevaban los padres adoptantes era tremenda. La cara de satisfacción cuando veía que cogían a esa criatura y se la llevaban y tal. Yo conocí a uno, vamos, que le tramité un expediente de adopción que ya me parece que llevaba 3 adopciones. Ostras, a ese le cogió el gusto. No, no, es que me dijo que su mujer quería más niños. Es decir, que seguramente realizaron más adopciones. ¿Estamos? Y entonces, bueno, pues eso está muy bien, porque si son criaturas que sus madres biológicas no los desean, pues habiendo familias que sí que quieren tener hijos, aunque no sean biológicos, pues esas criaturas les ha venido el Dios a ver, porque claro, de no ser queridos y al saber qué vida hubieran llevado en manos de unas personas incompetentes e incapacitadas seguramente para la maternidad, pues a una familia bien constituida y bien formada. Además, este señor del que te estoy hablando era un hombre
un hombre con mucho dinero. O sea que las criaturas que esta familia adoptó, necesidades materiales, no creo que tuvieran ninguna. Luego también es verdad que había algunas criaturas de estas que cuando se hacían mayores, pues los padres adoptivos tenían su cierto regusto, ¿no? Porque estoy pensando en uno que cuando adoptó a una niña y cuando le dije que fulanita, ¿no? Como se llamara Lo viste a los años, la entiendo. niña, sí, O sea, ya vale. era mayor, me dijo que le estaba creando muchísimos problemas. La niña ya era mocita y por lo visto le estaba creando muchos problemas. Es decir, que la alegría de la adopción inicial, cuando ya se hacían mayores, no siempre prevalecía el amor por parte de estos padres. Tú te dabas cuenta que algunos hubiesen preferido no adoptar si hubieran sabido cuál era el futuro del comportamiento de esa criatura. Pero bueno, eso es una especie de lotería. Si tu hijo biológico, tampoco tienes tú garantizado que vaya a ser una buena persona. Puede ser un salteador de bancos, Un Curro Jiménez. o puede ser un drogadicto, o puede ser un hijo de la gran chingada. Amén. Amén. Pues eso, pues con esta última advertencia, si vas a tener hijos, piénsatelo bien, porque son muchos años. Ser padre Sí, son muchos años, no es sí, solo los primeros sí, meses. sí. Vamos a cerrar por hoy y bueno, pues nada, Enrique, ha sido una charla perfecta. Muchas gracias. Vale.